Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, maestra. ¿Cómo están todos? Muy bien, ¿y usted? Qué bueno, me alegra igualmente, siempre trabajando. Vaya, vamos a empezar a impartir la clase. Vaya. Ya les dejé la guía de aprendizaje, es de la primera ley de la termodinámica. Y aquí van a ver una serie de interrogantes donde dice explica el proceso por el cual un gas puede realizar trabajo, cuándo se coloca el signo positivo o negativo al calor y qué relación hay entre el calor y la energía interna de una sustancia. Vaya, estas son también ejercicios prácticos, ¿verdad? Eh, en esta parte solo también voy a querer la respuesta en este cuadro. Eso sería la actividad de la semana. Vaya, en la guía anterior, ¿verdad? Solo me la entregaron 6 de 23 estudiantes. Bueno, de 29 es la cosa. Entonces todavía no me la han entregado varios estudiantes. Y esta actividad ya es del segundo periodo. Así que por favor, los que hacen falta, ¿verdad? Sí, estoy grabando la clase, Ezequiel. Para también los que no puedan asistir, la voy a compartir por la tarde, ya grabada. Vaya, está bien, Ezequiel, eh, porque sí necesito que me la envíen, porque si no, se van a quedar sin esa nota de la actividad, ¿verdad? Solamente 6 estudiantes me la han entregado y 23 todavía no. Así que por favor les motivo a que sean un poco responsables en esa parte, ¿verdad? Y bueno, ya comenzaríamos hablando con el tema de la unidad 4 de la termodinámica.
y entramos en el tema termodinámica y escalas de temperatura. Tenemos esa dilatación como efecto de calor. Nos dice una interrogante que les dejé. ¿Qué efecto tiene el calor en la dilatación? Nos dice que al aumentar la temperatura de una sustancia, sea sólida, un líquido o un gas, también aumenta el movimiento de las moléculas que forman, generando cierta separación entre sí. Esto provoca que el volumen de dicha sustancia aumente en relación a su volumen original, es decir, que se dilate, como lo tenemos en esta figura. De igual forma, si hay disminución de temperatura, significa que las moléculas se acercan unas con otras y se presentan concentración. Y vamos a tener dilatación de sólido y dilatación en líquido. Un ejemplo que podemos tener en esta ley de la temperatura es que si se llena el ras de un recipiente de aluminio con 100 centímetros cúbicos de agua, la temperatura es de 40 grados Celsius. Si la temperatura disminuye a 15 grados Celsius, determina la cantidad de agua a 15 grados Celsius que debe añadirse para que el recipiente quede nuevamente a ras. Y tenemos como solución para determinar la variación del calor del agua, se tiene que el cambio de volumen va a ser igual al volumen inicial por la variación de temperatura, que eso me va a dar como los datos tenemos aquí, ¿verdad? 15 grados Celsius, 40 en el sistema, y si la temperatura va a disminuir 15 grados Celsius. Entonces tenemos esta multiplicación por los 1000 centímetros cúbicos que me han dado por menos 25 grados Celsius. Al hacer la multiplicación me va a dar 15 centímetros cúbicos y el volumen disminuye en 5 centímetros cúbicos. Y para determinar la variación del volumen del recipiente de aluminio, se determina el coeficiente de dilatación volumétrica del aluminio a partir del coeficiente de dilatación lineal. Es decir, lo voy a calcular mediante esta fórmula. Esta fórmula la podemos encontrar en la dilatación volumétrica, donde tenemos el volumen inicial en este apartado. Volumen inicial es sometido a una temperatura, o es decir, a la variación de la temperatura, si se tiene que la variación del volumen, que es directamente proporcional al cambio de la temperatura y el volumen inicial de un cuerpo, que lo vamos a notar con V y un subíndice 0. Eso significa volumen inicial. Y esto se va a expresar mediante esta fórmula, lo que tenemos en el ejercicio. Vaya, mediante estas tres, ¿verdad? La dilatación lineal va a tener también su fórmula, que es el cambio de la longitud cuando su temperatura va a ser directamente proporcional a la longitud inicial por la variación de temperatura. ¿Sí? Eso va a ser donde el coeficiente de dilatación va a ser lineal. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar las fórmulas que vamos a necesitar para cada ejercicio y para cada ejemplo. Vaya, vamos con dilatación en gases.
Por cierto, cuando les mencione algún tipo de sustancia, va a tener también un valor específico. Por ejemplo, el alcohol va a tener en grados Celsius 1100 por 10 elevado a la menos 6. Son valores que están determinados o la sustancia y es el valor que tienen ellos, ¿verdad? Vamos con dilatación en gases. Cuando se aumenta la temperatura de un gas, se observa que si la presión no varía, el volumen del gas aumenta. Esto se debe a que la energía suministrada al gas se emplea en aumentar la energía cinética de las moléculas, aumentando el volumen en forma proporcional a la temperatura medida en Kelvin. Si el volumen del gas no varía, la presión del gas aumenta. En este caso, no se produce dilatación, puesto que no hay cambio de volumen. Calor y temperatura. Vamos a tener que en el calor y la temperatura son términos que se relacionan, pero son diferentes. El calor es la energía de tránsito y la temperatura es el grado de agitación de esas moléculas. Vaya. ¿Y la temperatura en qué instrumento se va a medir? En esta figura 5 tenemos lo que es el termómetro. Los termómetros traen esta forma, punto de ebullición, que son 373 grados Kelvin o 212 grados Fahrenheit. Va a depender también del tipo de termómetro que seleccionemos. Si lo agarramos en 100 grados Celsius, eso va a ser el punto de ebullición. O si lo agarramos en Kelvin o en Fahrenheit. Hay tres tipos de medidas para yo identificar la temperatura y pueden estar graduados como lo dice aquí en la teoría, ¿verdad? En grados Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Para medir la cantidad de calor se utiliza calorías y los joules, que se relaciona así. Una caloría va a ser igual a 4.186 joules. Algunos conceptos son importantes al hablar del calor. Tenemos también la capacidad calorífica, que es la cantidad de calor que se debe suministrar un gramo de una sustancia para aumentar la temperatura en 1 grado. Así vamos a tener que el Celsius va a ser igual al calor entre la variación de la temperatura y su unidad de medida es Joule sobre Kelvin. Vamos a tener también el calor específico de un material y vamos a definir mediante esta fórmula. El calor suministrado o conseguido para producir un aumento o disminución de temperatura depende de la masa del calor específico y de una variación de temperatura. Así que tenemos el calor va a ser igual a ese cambio de temperatura por la temperatura final y la inicial. Y vamos a tener como contenido también esos cambios de fase, ¿verdad? Los cambios de fase se los voy a explicar mediante una presentación para que puedan ir comprendiendo. Pero en este ejemplo 2 se los voy a explicar. ¿Qué cantidad de calor se necesita para fundir 500 gramos de plomo cuando su temperatura es de 327 grados Celsius? Y como solución tenemos, como ya se encuentra la temperatura de fusión, entonces se utiliza la expresión calor va a ser igual a la masa por la longitud final para determinar la cantidad de calor necesaria. Entonces, yo lo que voy a utilizar es esta fórmula para encontrar la cantidad de calor. Y esta Q significa calor.
va a ser igual a la masa que me dan aquí, que son 500 gramos, por la longitud, que lo voy a medir en estas unidades, 5.5 calorías entre gramos. Y eso me va a dar, al multiplicar estas dos unidades, 2750 calorías. Por lo que necesita 2750 calorías, lo que equivale en Joule a 11.511.5 Joule. Vaya, y esta conversión, ¿cómo la hice? Ustedes se van, ¿verdad?, a la página anterior, donde se decía que un Joule, vaya aquí, una caloría equivale a 4.186 Joule. Y ahí ustedes solamente van a multiplicar, ¿verdad? Si les dio 2750 calorías, únicamente van a multiplicar ese valor del Joule que está en la página anterior y les va a dar 11.511.5 Joule para ese ejercicio. ¿Sí? Y también les decía que este tema les voy a dar los cambios de fase mediante esta presentación. Los cambios de fase es otro tema. Vamos a analizar la transferencia de calor en los procesos de cambios de fase. Tenemos sólido, es el estado más ordenado de la materia. Las partículas que se componen a los cuerpos se hallan fuertemente sujetas por enlaces que la mantienen en posición relativamente fija unas con otras, como lo tenemos en este esquema. Estos elementos que están adheridos a este material, digamos una tabla, una roca o piedra, como lo tenemos en este esquema, van a estar de forma ordenada y fuertemente estrecha entre sí, debido a los fuertes enlaces que conforman a un sólido. Este posee ciertas características. Va a presentar incompresibilidad, va a presentar forma propia y va a poseer volumen definido. Incomprensibilidad, ya que la posición relativa entre las partículas permanece prácticamente fija. Los sólidos no pueden comprimirse. Presentan también forma propia independientemente del recipiente que los contenga. Y volumen definido es el lugar que ocupa en el espacio, va a ser constante. La materia en estado sólido se presenta de diferentes formas. Va a ser de forma cristalina y a los sólidos amorfos. ¿Qué son los cristalinos? Vaya, su estructura es muy ordenada, como lo tenemos aquí, de cristal verde, y van a formar redes periódicas, es decir, como lo tenemos ya sea de esta forma en cristal o policristal, que van a ser de esta forma. Y sólidos amorfos, su estructura es fuerte pero desordenada, no se conforman redes periódicas y van a estar de esta forma como lo tenemos en este esquema. Van observando la presentación, ¿verdad? Sí. La simple disposición de las moléculas o los átomos que conforman un sólido le proporcionan propiedades físicas distintas. Vamos a tener este tipo de propiedades que van a estar unidos, ¿verdad?, mediante estos enlaces químicos para conformar
esa disposición de las moléculas. Y tienen estas propiedades físicas que van a ser distintas. Tenemos un poco de historia sobre el lápiz, donde se inventó una fórmula de mezclar polvo de gráfico de arcilla, cortando el producto resultante en pequeñas barras que luego se cocían para que el trozo resulte más oscuro y blando. Se coloca más grafito que arcilla y por el contrario, si se desea un trazo más claro y un lápiz más duro, se mezcla mayor cantidad de arcilla que grafito. Y era un poco de historia, ¿verdad?, sobre el lápiz. Y vamos con el estado líquido. Es un estado que se clasifica además como fluido. En este estado las partículas que componen al cuerpo ya no se encuentran tan cerca unas de otras y los enlaces son más débiles. Es decir, aquí ya no son mayor resistentes, sino que se encuentran ya más cerca y esos enlaces son débiles. Algunas de las características que presentan este estado son, siempre va a ser la incomprensibilidad, pero por el grado de empacamiento de las partículas y el poco espacio intermolecular. No van a poseer forma propia, toman la forma del recipiente que los contiene. Poseen volumen definido, el lugar que ocupa en el espacio es constante. Vamos a tener también el estado gaseoso. Al igual que los líquidos, los gases también se clasifican como fluidos. Es el estado más desordenado porque están dispersos y no hay fuerzas de cohesión entre las partículas que conforman al gas y por ello se mueven aleatoriamente, con velocidad distinta y dirección distinta. Algunas de las características que presenta este estado son incomprensibilidad por el grado de empacamiento de las partículas y el poco espacio intermolecular. Y tenemos las otras dos características. Y vamos a tener también el estado plasma. En general, un plasma tiene la apariencia y comportamiento similar de un gas a altas temperaturas, pero con una diferencia importante. Es conductor de electricidad y como ejemplo tenemos las auroras polares. Son emitidas por un plasma excitado por la atmósfera superior y la diferencia fundamental entre un plasma y un gas neutro es en que el plasma, las partículas están ionizadas. ¿Qué quiere decir ionizada? Que están eléctricamente con carga positiva o negativa. Eso quiere decir ionizada y pueden ejercer fuerzas electromagnéticas entre sí. En general, el plasma tiene apariencia y comportamiento similar al de un gas a altas temperaturas, pero con una diferencia importante, que es conductor de electricidad. Ya lo había dicho que la ionización es eso. Otro ejemplo que puede ser de plasma es el gas neón. En un anuncio luminoso se convierte en un plasma cuando se ioniza con un alto voltaje. La diferencia fundamental entre un gas neutro es en que el plasma, las partículas están ionizadas y las fuerzas electromagnéticas entre sí. Vaya, les voy a compartir esta presentación, ¿verdad? De los cambios de fase para que lo puedan repasar y van a tener ahí algunos esquemas donde también van a tener, pueden realizar una actividad, ¿verdad? A través de las líneas asocien cada imagen con el cambio de estado. Y aquí les aparece 5 esquemas.
si es ebullición, sublimación, fusión, condensación, solidificación. Entonces ustedes van a seleccionar, ¿verdad? Y vamos a ver en qué. Vaya, ebullición está en este esquema, condensación, solidificación porque se está construyendo en esta parte y fusión se están fundiendo estos hierro material, ¿verdad? Esta sería la presentación, yo se las voy a compartir, ¿verdad? En la plataforma. Vaya, en la actividad que yo les dejé, ¿verdad? Les voy a compartir la, la presentación también y la primera ley de la termodinámica, el tema que también nos compete discutir, que es la energía interna y la capacidad calorífica. Les voy a compartir esta información sobre la primera ley de la termodinámica. No sé en qué tienen duda ustedes. Profe, ¿y a usted no le sale más fácil hacer un video explicando los ejercicios? Porque fíjese que yo no le entiendo esos ejercicios. Vaya, lo voy a tomar en cuenta y sí, también incluso voy a grabar algunos ejercicios para que puedan comprender y voy a buscar otro material también por internet y se los voy a compartir otros videos explicativos, ¿verdad? En relación a este tema. Sí, se los puedo estar enviando. Vaya, gracias. Bueno, con relación a la guía, ¿tienen alguna duda? Les dejé dos páginas en esta actividad y esta otra, ¿verdad? Vaya, les voy a ayudar con una página. Eh, en esta, más que todo, es por medio de la información que les voy a dejar. Y en la segunda, les voy a explicar cómo se realiza. Vamos a tener en este ejercicio un resultado de 2100 joules. En el 28, 810 joules. En el ejercicio 29, 103.3 joules. En el 30, 218 joules. Y vamos a tener en este cuadro de temperatura los estados, ¿verdad? Y esto sería para la segunda página de actividades que yo les he colocado. Y sí, en un momento voy también a grabar algunos videos, ¿verdad? Para explicar algunos ejercicios y puedan comprender de mejor manera. Así que esto sería de mi parte. No sé si tienen otra duda. Ahorita no, maestra. Vaya.
Entonces voy a estar subiendo el material a la plataforma del libro y la presentación que les he dado para que puedan también visualizar, y cualquier duda también voy a estar presente en las plataformas, como ustedes ya saben, y a los que todavía le hacen falta las actividades, por favor me la pueden hacer llegar lo más antes posible, porque solamente 6 estudiantes, como decía. Bueno, ya la enviaron otra. 7 estudiantes. 7 estudiantes me la han enviado y todavía faltan 22. Así que por favor les pido que me la envíen y voy a estar pendiente. Esto ha sido de toda mi parte. Eh, Espero hayan comprendido. Así que tengan un feliz día para todos. Voy a estar compartiendo la clase grabada también. Vaya, feliz día para todos. Feliz día, profe. Feliz día.